Buen día, hoy vamos a tratar el tema de la relación anatómica estructural con la infección por el virus SARS-CoV-2. Los autores son Castillo Fernández Shawnee, Flores Cubas, Adrián Rosita, González Llovera, Jorge Joseph, Reyes Valladares Rebeca y quienes hablaban de Sostener Querida. Como parte introductoria tenemos que el SARS-CoV se originó en la ciudad de Wuhan, en China. En un inicio, el brote epidémico afectó fundamentalmente China, pero también se ha podido extender a muchos otros países en distintos continentes. El SARS-CoV se transmite principalmente por el contacto directo con secreciones respiratorias o con mucosas de la nariz de las personas infectadas. Es muy poco probable su transmisión por aire a distancias de más de 1 metro. La detección y control de los contactos es una de las medidas de control más efectivas. De forma general, para reducir el riesgo de la exposición del virus se recomiendan normas adecuadas de higiene, la ventilación de interiores y evitar lugares donde haya mucha gente aglomerada, asimismo igual con los viajes a zonas afectadas. Nuestros objetivos son identificar la estructura anatómica del virus SARS-CoV-2, explicar la relación que guarda la estructura del virus con su infección en cada organismo y detallar la patogenia que causa el SARS-CoV-2. Bien, en la etiología o en la etiopatología tenemos que los coronavirus o los CoV-2 taxonómicamente pertenecen a la subfamilia de Coronaviridae, a la familia Coronaviridae. Se designan bajo el término coronavirus a todas las especies que pertenecen a los géneros alfa coronavirus, beta, gamma y delta coronavirus. A grandes rasgos, los coronavirus inician su replicación con la entrada de los viriones, que son la forma infecciosa del virus, cuando pierden su envoltura y depositan su ARN viral en el citoplasma de la célula eucariota, donde el parecido con el ARN M del hospedador le permite adherirse directamente a los ribosomas para su traducción. Son virus zoonóticos, se transmite de persona a persona y pues ingresa a nuestro organismo usualmente cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca y nos tocamos la cara en general con las manos sucias, sin lavar. Las manifestaciones clínicas pues suelen manifestarse como una infección respiratoria aguda, pero también hay casos sintomáticos. Los síntomas más comunes en pacientes hospitalizados hasta ahora han sido la fiebre, la astenia y la tos seca. A partir del 20 de febrero se hizo un estudio y se basaron en casos confirmados, entonces sacaron ciertos porcentajes donde pues la mayoría de personas infectadas, el síntoma principal era la fiebre, seguido de la tos seca, y esos han sido hasta ahora los más resaltados siempre. Estructuras anatómicas afectadas por sistemas. Primero el sistema respiratorio. El virus que causa el COVID-19, una vez que ingresa al organismo, puede producir daños severos a los pulmones. Según el Dr. Oscar Quintana, él explicó que cuando el coronavirus llega al tejido pulmonar produce una inflamación que se conoce como neumonía y esto afecta severamente la funcionalidad del órgano, lo que ocasiona dificultad respiratoria en los pacientes. Las áreas afectadas del pulmón, es decir, no van a poder cumplir su función, y si el porcentaje de afección es mayor, el paciente va a necesitar soporte respiratorio asistido a través de un equipo de ventilación mecánica. En el sistema gastrointestinal tenemos que, además del compromiso respiratorio, se destaca esta afección en esta zona. El SARS-CoV puede infectar a las células epiteliales de las glándulas gastrointestinales del estómago, el duodeno y el recto. Si hablamos de náuseas y vómitos, dentro de los síntomas gastrointestinales asociados con mayor frecuencia en la infección por SARS-CoV-2 están estos dos, siendo el vómito el síntoma más frecuente en la población pediátrica. Y igual se destacaron las diarreas porque se ha demostrado que la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la ECA2, tiene una alta expresión en el sistema gastrointestinal y entonces esta es empleado como un receptor para la entrada del virus al enterocito, lo que favorece su replicación a este nivel. Entonces esto ocasiona mala absorción, desequilibrio en la secreción intestinal y activación del sistema nervioso entérico, dando como resultado la presencia de las diarreas. En el sistema hepático, el daño hepático puede generarse por lesión viral directa, teniendo en cuenta que el virus utiliza la enzima que ya mencioné, la ECA2, como su receptor, y esta también abunda en el tejido, en el endotelio a nivel hepático y en la vía biliar. Otros estudios demostraron que la proteína viral específica
7A tiene la capacidad de inducir apoptosis en varias líneas celulares, incluido el hígado. En unos estudios, mediante una biopsia hepática post-mortem, se pudo identificar cambios como la estatosis microvacuolar con actividad portal y lobular leve. En el sistema cardiovascular, se estima que el 12% de los pacientes infectados por el virus presentan afectación cardíaca. El SARS-CoV-2 alcanza las células humanas mediante la unión por la K2, que ya lo mencioné, que se encuentra en altas concentraciones también en el tejido cardíaco, como en el pulmonar. Se ha observado que la infección por SARS-CoV-2 tiene peor pronóstico en pacientes con enfermedades cardiovasculares preexistentes. En diferentes estudios de las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la enfermedad cerebrovascular. Alrededor del 12% de los pacientes infectados presentan una afectación cardíaca evidenciada por el aumento de los niveles de los marcadores del daño miocárdico. Se plantean diferentes mecanismos para explicar esta mayor susceptibilidad, como que la presencia de enfermedades como la dislipidemia genera un impacto sobre el sistema inmune por distintos mecanismos de acción que vuelve a estos pacientes más vulnerables a la infección y sus complicaciones. Por otro lado, también tenemos que los pacientes con hipertensión arterial expresan un número mayor de K2 y dado que el virus utiliza esta enzima, podría generar respuesta amplificada a la infección. Y finalmente se ha postulado que la angiotensina 2 es en parte responsable de la injuria por SARS-CoV-2 y que podría limitarse con el uso de los inhibidores de la ECA. Si hablamos de miocarditis, existe la evidencia de la afección directa del miocardio por coronavirus. Hay formas clínicas de presentación del COVID, como el dolor torácico acompañado de alteraciones de los segmentos PR y ST en el electrocardiograma, esto con biomarcadores en sangre elevados, que, hacen sospechar de una miocarditis. Aunque los receptores de casos proveen evidencia de inflamación miocárdica en los pacientes infectados, existen dudas sobre el mecanismo responsable, ya que se ha observado el genoma viral en las muestras del tejido. También se asocia esto con los niveles descendidos de la EK2. La severidad del cuadro clínico va a depender de la extensión del daño miocárdico y de los niveles de mediadores inflamatorios como la interleuquina 6. Aquí destacamos que la mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se observó junto con el deceso de los valores de troponinas e interleuquina 6. Insuficiencia cardíaca descompensada. La presentación como insuficiencia cardíaca es muy frecuente, alcanzando cerca del 23% de los infectados por SARS-CoV-2. Sin embargo, y de todas maneras hay dudas de si se deben frecuentemente a una exacerbación de patología previa o a un fenómeno de nuevo secundario a la miocarditis o a la miocardiopatía. Los pacientes con SARS-CoV-2 y antecedentes de IC crónica presentan descompensación de la misma. Estos casos se dan generalmente con niveles de troponina en sangre y marcadores de respuesta inflamatoria bajos, lo que hace suponer que el compromiso directo del miocardio no es el principal responsable. Síndrome coronario agudo. Aquí, los pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica o con probabilidades de una enfermedad aterosclerótica presentan un mayor riesgo de desarrollar una SCA. La infección produce aumento de los requerimientos miocárdicos de oxígeno y habitualmente eso está vinculado a insuficiencia respiratoria y esto puede desencadenar un infarto agudo de miocardio tipo 2. Pero por otro lado, la respuesta inflamatoria sistémica puede desestabilizar las placas ateroscleróticas coronarias, provocando un infarto agudo de miocardio tipo 1. Arritmias. Las arritmias cardíacas constituyen otra manifestación común en pacientes infectados con una incidencia aproximada del 16%, pero también asciende dependiendo de la gravedad de la enfermedad. La presencia de arritmias malignas como taquicardia y fibrilación ventricular se reportó en un 5.9% de los casos. Otro aspecto reconocido es el rol proarrítmico de algunos tratamientos utilizados de forma de off-label. La administración de cloroquina, hidroxicloroquina o acitromicina produce un impacto en la repolarización ventricular de forma directa en el intervalo QT
y esto pues puede traer de consecuencia el riesgo de torsión de puntas. La interleuquina 6, entre otras citoquinas, es capaz de modular la expresión de canales iónicos en los cardiomiocitos en la denominada canalopatía cardíaca inflamatoria. En el sistema nervioso, como muchos otros virus, el SARS-CoV tiene una afinidad con las células del sistema nervioso central, debido a que se une a las células que expresan el receptor ACE2 en su superficie. Y justamente el sistema nervioso es rico en estos receptores. El virus afecta al sistema nervioso central, los nervios periféricos y músculos. En el sistema nervioso central produce síntomas frecuentes como cefalea, mareo, confusión, alteración de estado de conciencia, accidente cerebrovascular e infrecuentemente convulsiones. Y en el periférico es responsable del compromiso del nervio olfatorio y por eso genera anosmia, que es la falta del olfato. Y otros más tardíos como ACV, que responde al estado proinflamatorio. Para algunos autores, la vía transneuronal a través de la vía olfatoria podría relacionarse con la temprana afección en muchos pacientes de forma de anosmia, que es un síntoma reconocido como biomarcador clínico precoz para la infección por SARS-CoV. En el sistema hematológico y cardiovascular, la activación excesiva del sistema inmune innato que causa tormentas de citoquinas ocasiona daño del sistema microvascular y activa el sistema de coagulación e inhibición de la fibrinólisis. La coagulación intravascular diseminada, que se le conoce como CIT, conduce a los trastornos generalizados de microcirculación que contribuye a la situación de fallo multiorgánico. Se ha observado que los niveles de antitrombina son menores en los casos de COVID y los niveles de dímero D y fibrinógeno son mayores que en la población general. Estos hallazgos apoyan la teoría del desarrollo de una coagulopatía de consumo en infecciones por SARS-CoV. Y en todo esto resaltamos a la interleuquina 6, que desempeña un papel importante en la red de mediadores inflamatorios y puede causar trastornos de coagulación a través de diversas vías, como la estimulación hepática para la síntesis de tromboproyetina y fibrinógeno. También hay eventos tromboembólicos. Los pacientes infectados por SARS-CoV presentan un riesgo aumentado de tromboembolismo venoso, alcanzando el 25% de los ingresados en UCI. Se han reportado alteraciones en los parámetros de la coagulación y una disociación pronóstica con la evaluación de D-dímeros, como ya lo había mencionado, y con esto, se considera que cada vez nos acercamos a la hipótesis de que el daño endotelial produce activación de la cascada inflamatoria y de la coagulación como consecuencia una trombosis microvascular, que inicialmente es pulmonar, pero se puede extender a otras zonas. Por lo previamente expuesto, se recomienda que los pacientes infectados reciban una tromboprofilaxis, un estudio prospectivo y multicéntrico de pacientes con COVID ingresados en UCI. Se observaron eventos tromboembólicos severos pese al uso de anticoagulantes, sugiriendo que las dosis deberían ser mayores a las habituales, pero siempre considerando el organismo en general de cada persona. Como conclusiones, se identificó la estructura anatómica del virus SARS-CoV-2, así como su morfología, donde conseguimos explicar de manera concisa y directa la estructura de este virus. También explicamos la relación que guarda la estructura del virus con la infección en el organismo. Lo hemos dividido en sistemas para tener en cuenta todos los cambios que se pueden presentar en el funcionamiento adecuado de nuestro organismo, y profesionalmente esto sí nos compete porque así sabemos más acerca de este punto y nos facilita el reconocimiento de posibles casos positivos o sospechosos de esta enfermedad que nos acompaña estos días y que a futuro seguramente también lo hará, pero se espera que de manera no tan usual. Finalmente se detalló la patogenia que causa el SARS-CoV-2. Gracias.